¿Sabías que todo lo que deseas ya existe, pero simplemente estás en la frecuencia equivocada para alcanzarlo? Suena loco, lo sé, pero dime algo. ¿Cuántas veces has visto a personas menos inteligentes que tú ganando más dinero, viviendo con más libertad, siendo más felices, mientras tú te preguntas, ¿qué hay de malo en mí? La verdad es que no hay nada malo contigo. Lo que no está funcionando es la frecuencia en la que estás vibrando ahora mismo. Y eso está afectando absolutamente todo en tu vida: tu dinero, tus relaciones, tu salud e incluso tu autoestima. Pero hoy, en solo 3 pasos rápidos, voy a mostrarte cómo cambiar esa frecuencia, y cuando lo hagas, todo empezará a cambiar. Mira bien tus resultados actuales. No apartes la vista. Observa cuánto dinero estás generando, las deudas que se están acumulando, las relaciones que se han enfriado, la energía que sientes al despertar. Si es que sientes algo. Y ahora dime con total honestidad, ¿esto es todo lo que crees merecer? Porque si es así, entonces todo tiene sentido. La verdad es que uno solo puede atraer aquello que está en armonía con la frecuencia en la que vive. No hay excepciones. La mayoría de las personas quiere cambiar su vida, pero insisten en seguir vibrando como siempre. Piensan en negativo, hablan de escasez, se quejan del gobierno, del tráfico, de la inflación, del jefe, pero nunca se detienen un momento a pensar, ¿y si el problema es la estación mental en la que estoy sintonizado? ¿Alguna vez has intentado sintonizar una estación de radio sin estar en la frecuencia correcta? Solo se escucha ruido. ¿Y qué pasa cuando giras la perilla hasta que das con la frecuencia exacta? La música se escucha clara, sin interferencias. La vida funciona igual. Los resultados que deseas ya existen, pero se están emitiendo en otra frecuencia. No vas a escuchar el éxito si estás sintonizado con la frustración. En aquella época en la que ganaba alrededor de 70,000 pesos mexicanos al año y debía más de 105,000, vivía atrapado en el miedo. Mis pensamientos giraban constantemente en torno a las deudas. Evitaba contestar el teléfono. No quería salir de casa, sentía vergüenza. Y lo más curioso es que, incluso estando tan hundido, jamás se me ocurrió que podía cambiar mis resultados. Pensaba que ese era mi destino, que mi realidad era fija, inmutable, pero no lo era, y la tuya tampoco lo es. ¿Alguna vez te has definido a ti mismo por tus resultados? ¿Te has dicho cosas como, soy pobre, tengo mala suerte, nada me sale bien? Pues no eres nada de eso, pero estás viviendo como si lo fueras, porque esa es la frecuencia que decidiste aceptar como tuya. Y cada pensamiento, cada emoción, refuerza esa sintonía. Solo cuando entendí que mi mundo exterior era un reflejo exacto de mi mundo interior, todo comenzó a cambiar. Un hombre me hizo ver eso. Me pidió que observara mis resultados, mis ingresos, mi salud, mi nivel de felicidad, y me preguntó, ¿eso es lo que quieres seguir teniendo? Y esa pregunta me sacudió profundamente. No porque me gritara, sino porque me mostró que todo lo que vivía era solo el reflejo de una frecuencia equivocada. Fue como si me quitaran una venda de los ojos, y comencé a entender cómo funciona la vida con total claridad. La frecuencia en la que vibras determina lo que atraes, y la única manera de cambiar tus resultados es cambiando esa frecuencia. Tal vez ahora estés pensando, pero Bob, ¿cómo sé en qué frecuencia estoy? Es sencillo. Observa tus resultados. Ellos no mienten. Puedes decir que quieres ser rico, pero si sigues vibrando miedo, duda y culpa, estás sintonizado con la escasez, y la escasez te va a seguir llamando todos los días. ¿Duele darte cuenta de eso? Claro que sí, pero también es liberador, porque si los resultados vienen de la frecuencia, y la frecuencia viene de lo que piensas y sientes, entonces puedes cambiarlo todo. No importa si creciste escuchando que el dinero es sucio, que los ricos no van al cielo, que la vida es dura. Esas ideas no son leyes, son solo paradigmas, programas mentales que se pueden reemplazar. Hay un dato que una vez me llamó mucho la atención. Más del 80% de las personas dicen sentirse insatisfechas con su trabajo y la mayoría ni siquiera intenta cambiar. ¿Por qué? Porque creen que no pueden.
porque fueron programadas para pensar en pequeño, para aceptar lo que hay, para agradecer incluso por las migajas, y cuando vives en ese estado, hasta las oportunidades más grandes pueden pasar frente a ti sin que las veas. Simplemente no las reconoces, porque estás en la frecuencia equivocada. Yo lo viví en carne propia. No empecé a ver oportunidades hasta que cambié lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Antes de eso, podría haberme tropezado con un cofre lleno de oro y aún así me habría quejado del dolor en el dedo gordo del pie. Todo cambia cuando tú cambias. Y ese cambio comienza reconociendo con honestidad dónde estás parado. Así que te pregunto, ¿en qué frecuencia estás hoy? ¿En la del miedo o en la de la confianza? ¿En la de la escasez o en la de la abundancia? ¿En la de la culpa o en la del merecimiento? Presta mucha atención a eso, porque si sigues fingiendo que no sabes dónde estás, seguirás perdido. Y la vida no espera a quien no se mueve. Todo lo que deseas ya existe. Existe como posibilidad, esperando que tú te sintonices con la frecuencia correcta. Y esa es la parte más difícil para la mayoría de las personas. Entender que no basta con desear algo. Tienes que volverte compatible con eso que deseas. Tienes que volverte uno con eso. Es como una estación de radio. Si estás una frecuencia por debajo, escucharás pura interferencia. Una frecuencia por arriba, lo mismo. Pero cuando das con la frecuencia exacta, la música suena clara. El éxito funciona de la misma manera. ¿Quieres una relación sana? ¿Una vida económica estable? ¿Un cuerpo lleno de energía? Cada uno de esos resultados vibra en una frecuencia específica. Y la pregunta que debes hacerte no es ¿cómo consigo eso?, sino ¿cómo me convierto en eso? Porque así funciona. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y si quieres algo que aún no tienes, es porque todavía no te has vuelto compatible con eso. Muchas personas se engañan creyendo que solo necesitan trabajar más, esperar una oportunidad o que alguien venga a rescatarlas. Pero están mirando hacia el lugar equivocado. Lo que buscas no está afuera, está adentro. Y solo aparece cuando tú cambias tu estado interno. Recuerdo perfectamente cómo este principio transformó mi vida. Todo empezó con una tarjeta, un simple pedazo de papel donde escribí una frase: voy a ganar $25,000. Para muchos eso sonaba como una fantasía. Para mí también. No lo creía del todo. Pero lo hice de todas formas, porque alguien que sabía mucho más que yo me dijo: lee esta tarjeta todos los días, por la mañana, antes de dormir. Cada vez que la recuerdes, piensa en eso todo el tiempo, imagínalo como si ya fuera real. Al principio parecía una tontería, pero persistí. La leía, la repetía, la visualizaba, y algo empezó a pasar. Comencé a cambiar por dentro. Empecé a pensar como alguien que ganaría esa cantidad. Empecé a actuar como tal. Comencé a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas, no porque no existieran antes, sino porque mi frecuencia era otra. Estaba sintonizado con el miedo, con la duda, con las deudas, y todo lo que veía era más escasez. Pero cuando cambié lo que sentía, todo a mi alrededor comenzó a transformarse. Así fue como escuché a alguien decir que se podía ganar buen dinero limpiando pisos. Antes, habría ignorado esa información, pero en ese momento, mi mente estaba abierta, receptiva. Pensé, ¿y por qué no intentarlo? Y lo hice. Pedí prestado 25,000 pesos mexicanos, sin tener idea de cómo los pagaría después, y compré los materiales. Comencé limpiando una sola oficina. Luego vino otra, y cuando me di cuenta, estaba administrando contratos en varias ciudades y ganando más de 1 millón de pesos mexicanos al año. Todo empezó con una tarjeta. Todo comenzó con una idea sembrada con constancia y alimentada día a día. Y eso es justo lo que tú necesitas hacer. No sirve de nada desear algo una vez y luego volver a quejarte de la vida. No sirve de nada soñar con ganar más dinero si tus pensamientos todavía vibran en no tengo. Es muy difícil, es imposible. Porque mientras pienses así,
seguirás alejado de lo que deseas. Por eso hoy te propongo un reto. Durante los próximos 3 días, escribe en una hoja exactamente lo que quieres. Sé específico. Si es dinero, escribe la cantidad. Si es salud, describe cómo te quieres sentir. Si es libertad, define qué significa eso para ti. Y luego cada día, al despertar y antes de dormir, lee esa hoja en voz alta. Imagina que ya es real. Siente como si ya lo estuvieras viviendo. Tal vez te parezca demasiado simple, pero precisamente por eso funciona. La mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Si repites algo con suficiente emoción, ella lo acepta como verdad. Y una vez que lo acepta, comienza a transformar su realidad para que coincida con esa nueva imagen interior. Esta no es una idea reciente. Nikola Tesla solía decir: si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Todo está vibrando. Todo está en movimiento. Tú también. El problema es que la mayoría de las personas vibra en automático, condicionadas por el miedo, la culpa y los recuerdos del pasado, y luego quieren cambiar sus resultados sin cambiar la frecuencia. Así no funciona. Tienes que verte como alguien valioso, capaz y merecedor. Tienes que actuar como si ya tuvieras eso que tanto deseas. Al principio se sentirá como una mentira. Es normal. Todo cambio empieza con incomodidad. Pero si continúas, aunque no veas resultados de inmediato, notarás que pequeñas cosas empiezan a moverse. Conoces a alguien que te muestra una posibilidad. Una idea surge de la nada. Aparece una invitación. Un recurso que parecía imposible, de pronto se manifiesta. Nada de eso es casualidad. Es frecuencia. Si te alineas con lo que quieres, el universo comienza a responder. Y no creas que esto es misticismo barato. La física cuántica ya ha demostrado que el observador influye en el resultado, que la intención moldea la materia, y la intención nace de un pensamiento que se repite con tanta fuerza que se convierte en parte de lo que eres. Así que detente ahora y pregúntate, ¿cuál es la frecuencia de mi deseo? ¿Estoy vibrando con ella o estoy bloqueándola con miedo y dudas? Porque esta es la verdad. No tienes que perseguir lo que quieres, solo tienes que volverte compatible, y entonces eso viene hacia ti, sin esfuerzo, sin lucha, como si fuera oro flotando en el aire. Y cuando eso sucede, te das cuenta de que la vida nunca se trató de correr detrás de algo. Siempre se trató de sintonizar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues repitiendo los mismos comportamientos, aunque sabes que no te llevan a ninguna parte? ¿Te has sorprendido diciendo, sé lo que tengo que hacer pero no puedo hacerlo? Esto le pasa a muchísimas más personas de lo que crees. Y la razón está en algo que casi nadie conoce, pero que controla casi todo: el paradigma. El paradigma es un conjunto de creencias, hábitos e ideas fijas que están arraigadas en tu mente subconsciente. Dirige tu vida, tus elecciones y tus decisiones, incluso cuando crees que estás al mando. Y lo más cruel de todo es que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que está siendo controlada. Creen que están decidiendo por sí mismas, pero en realidad solo están repitiendo un patrón que fue programado desde la infancia, por la familia, la escuela, la sociedad. A mí me pasó igual. Cuando era joven, no tenía ni idea de qué era un paradigma. Y por eso mi vida era una cadena de decisiones automáticas, casi siempre equivocadas. Saltaba de un trabajo a otro, sin dirección, sin ambición, viviendo como si estuviera cumpliendo una condena que ni siquiera entendía. Hasta que un hombre me mostró una hoja de papel. Dibujó una letra R y me dijo, esta R representa tus resultados. Luego escribió al lado 3 letras, FSR, felicidad, salud y riqueza. Me preguntó, ¿tienes estas 3 cosas? La respuesta fue no. No tenía ninguna de ellas. Entonces me miró y me dijo, si no cambias lo que llevas dentro, nada de lo que está fuera va a cambiar. Esa frase me sacudió como un rayo. Por primera vez, comprendí que mis resultados no eran el problema, eran solo el síntoma. El problema real era el programa que estaba operando dentro de mí, el paradigma. Y yo ni siquiera sabía qué era eso.
Seguramente conoces a alguien que es muy inteligente, con muchos conocimientos, pero que lleva una vida miserable, o a alguien con un montón de títulos académicos, pero siempre endeudado, siempre frustrado. Eso pasa porque el conocimiento no cambia los resultados. El conocimiento se queda en la mente consciente. Lo que transforma los resultados es lo que está en el subconsciente. Es aquello que se aceptó como verdad sin cuestionar. Y si eso no se cambia, la persona puede estudiar durante décadas, pero seguirá actuando de la misma manera. Piénsalo. ¿Cuántas veces decidiste empezar una dieta y al tercer día ya estabas comiendo lo que juraste evitar? ¿Cuántas veces prometiste ahorrar y una semana después estabas endeudado otra vez? Sabías lo que tenías que hacer, pero no lo hiciste. Eso es el paradigma tirando de ti hacia lo conocido, hacia lo cómodo, aunque eso cómodo sea insoportable. Y mira, no es falta de fuerza de voluntad, no es pereza, esto es programación. Estás intentando vivir una nueva vida con un software viejo, y el subconsciente es mucho más poderoso que la mente consciente. Él simplemente ejecuta lo que fue instalado, sin cuestionarlo. Por eso, cambiar hábitos se siente tan difícil, porque estás tratando de nadar contra una corriente fuerte que ha sido formada a lo largo de toda tu vida. Ahora, si estás pensando, ¿entonces no hay salida? Yo te digo que sí la hay. Pero el primer paso es tomar conciencia de eso. Dejar de pelear contra los síntomas y atacar directamente la raíz. Necesitas reprogramar tu subconsciente, y eso requiere repetición, emoción y enfoque. Yo empecé este cambio con una práctica sencilla: visualizar todos los días la imagen de lo que quería llegar a ser. Aunque no lo creyera, aunque pensara que era una tontería, poco a poco esa imagen empezó a penetrar en mi subconsciente. Comenzó a reemplazar las creencias antiguas. Con el tiempo, mis comportamientos empezaron a cambiar. Y como consecuencia, también lo hicieron mis resultados. Pero no fue automático. El viejo paradigma se resistió. Siempre se resiste. Va a intentar convencerte de que no vale la pena, de que ya es demasiado tarde, de que eso es cosa de ilusos. Usará tu lógica, tu memoria, tus experiencias pasadas para mantenerte en el mismo lugar. Y es ahí donde necesitas ser más fuerte. Es ahí donde tienes que insistir, porque si no cambias ese programa, vas a seguir repitiendo los mismos días el resto de tu vida. La mayoría de las personas no vive, solo repite. Y creen que eso es normal. Piensan que así es la vida, pero no lo es. Tú no viniste a este mundo para sobrevivir. Viniste para crecer, para crear, para expandirte. Y solo lo lograrás cuando tomes la decisión verdadera de cambiar el paradigma que te tiene atrapado. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a enfrentar la incomodidad temporal de un cambio profundo para por fin vivir la vida que deseas? ¿O vas a seguir atrapado en un ciclo de repetición que nunca te lleva a donde quieres llegar? Solo tú puedes decidir. Pero ten en cuenta, lo que te detiene no es falta de capacidad, ni de inteligencia, ni de suerte. Es el paradigma. Y la buena noticia es que puede reescribirse, siempre y cuando estés dispuesto a escribir una nueva historia, una nueva frecuencia, una nueva identidad. Tú no eres ese cuerpo que ves en el espejo, no eres el nombre que te pusieron, ni las historias que te contaron sobre quién eres o deberías ser. Eres energía, un campo vibratorio en constante movimiento, y esa energía tiene forma, tiene fuerza y tiene dirección. El problema es que la mayoría de las personas está completamente desconectada de esta verdad. Creen que solo son materia, carne, hueso, un número de identificación, y por eso viven limitadas, frustradas, atrapadas en una versión diminuta de sí mismas. La ciencia ya ha demostrado que estamos hechos de átomos, y esos átomos no son sólidos, son espacios vacíos llenos de partículas vibrando. Cuando miras tu mano, parece sólida, pero en realidad es un campo de energía vibrando en una frecuencia que tus ojos pueden captar. Y lo más fascinante, esos átomos se están renovando constantemente, intercambiando energía con el ambiente todo el tiempo. O sea, eres un sistema abierto, no cerrado.
Siempre te estás moldeando, siempre te estás recreando, pero ¿recreándote a partir de qué? A partir de la imagen que tienes de ti mismo. Si la imagen que cargas está basada en escasez, culpa, limitación, entonces eso es exactamente lo que tu vibración emite. Y eso es lo que atraes de vuelta. El universo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que eres en esencia, responde a tu vibración. Por eso muchas personas hablan de abundancia, pero viven en escasez, porque vibran como alguien que duda, que teme, que no se siente merecedor. Y el universo responde: muy bien, aquí tienes más de eso que estás sintiendo. Pero cuando cambias tu vibración, todo cambia. Y para eso, necesitas comprender el poder de tu mente. Tu mente no está dentro de tu cabeza, está en todo tu campo energético. Es una herramienta creativa, conectada directamente a la fuente de energía que sostiene todo lo que existe. Y cuando entiendes cómo dirigir ese poder, comienzas a crear conscientemente tu realidad. Hay una frase de Ralph Waldo Emerson que dice: haz la cosa y tendrás el poder para hacerla. Parece una paradoja, pero es una verdad profunda. El poder no llega antes de la acción. El poder aparece cuando decides actuar. Y esa decisión debe tomarse con claridad, con determinación y con presencia. Cuando tomas una decisión con todo tu ser, te alineas con la frecuencia de esa realidad, y al estar en la frecuencia correcta, esa realidad comienza a acercarse a ti. Así fue como transformé mi vida. No fue suerte, no fue el destino, fue decisión, fue enfoque, fue sintonía. Decidí vivir con propósito, decidí ayudar a otras personas a conectar con ese mismo poder. Y hasta hoy, después de muchas décadas, sigo firme en este camino, no porque sea fácil, sino porque es verdadero. Lo veo suceder todos los días, en mí, en mis alumnos, en personas comunes que simplemente cambiaron la manera en la que se ven a sí mismas. La mayoría vive como si fuera un actor de reparto en su propia historia. Caminan por la vida como si estuvieran dormidos. Se levantan, trabajan, pagan cuentas, duermen y repiten, esperando que algo allá afuera cambie. Pero nada cambia allá afuera hasta que algo cambia aquí dentro. Tú no fuiste creado para ser un espectador. Eres el protagonista, el director, el escritor. Y lo único que te separa de la vida que deseas es la frecuencia en la que estás vibrando. Para cambiar esa frecuencia, necesitas dejar de enfocarte solo en lo que ves con los ojos, porque los ojos solamente muestran lo que ya fue creado, no te muestran lo que puede ser creado. Para eso necesitas otra forma de visión, la imaginación, la intuición, la percepción. Esas son tus facultades superiores, y si no las usas, estás desaprovechando los recursos más poderosos que posees. La mayoría fue entrenada para vivir a través de los sentidos, ver, oír, tocar, pero esos sentidos solo confirman lo que ya existe. No tienen poder de crear. Quien crea es la mente, es la imagen que mantienes dentro de ti, y esa imagen necesita ser alimentada con intención, con constancia, con emoción. Necesitas imaginar cómo sería despertar todos los días en paz, cómo sería entrar en tu carro nuevo, cómo sería ver en tu cuenta bancaria la cantidad con la que sueñas, pero no solo imaginar por imaginar, sino imaginar sintiendo, creyendo, agradeciendo como si ya fuera real, porque energéticamente ya lo es. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, y él sabía de lo que hablaba, porque la imaginación es la que siembra la semilla de una nueva realidad, es la que rompe los patrones, la que cambia la vibración, la que te mueve del lugar donde estás al lugar al que quieres llegar. Y si aún te cuesta creer en esto, te pregunto, ¿cuántas veces sentiste que algo iba a pasar antes de que realmente ocurriera? ¿Cuántas veces tu cuerpo reaccionó ante un pensamiento como si fuera real? Un miedo, un recuerdo, un deseo. Eso es prueba de que la mente no distingue entre lo real y lo imaginado. Entonces, ¿por qué seguir alimentando miedos, traumas y pensamientos de escasez si puedes usar el mismo mecanismo para crear alegría, abundancia y confianza? No tienes que esperar a que todo cambie. Puedes cambiar ahora.
No cuando consigas el trabajo, no cuando termines de pagar tus deudas, no cuando alguien te apruebe. Ahora, aquí, así como estás. Porque así es como comienza el ciclo. Un cambio interno genera una nueva vibración que atrae nuevas circunstancias que confirman esa nueva identidad. Y el ciclo se repite, solo que ahora, a tu favor. Tú tienes el poder de hacer esto. Siempre lo tuviste. Solo que no sabías cómo usarlo, pero ahora lo sabes. Así que pregúntate, ¿estoy listo para verme de otra manera? ¿Estoy dispuesto a dejar de esperar el permiso del mundo para ser quien nací para ser? Porque si tu respuesta es sí, el universo va a responder, no con magia, sino con frecuencia, con alineación, con verdad, porque todo lo que deseas ya te está esperando. Solo falta que tú decidas vibrar con ello. El punto más importante de todo lo que has escuchado hasta ahora es simple, pero poderoso. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y lo que eres en este momento es el resultado directo de la frecuencia en la que estás sintonizado. Cuando cambias esa frecuencia, todo cambia. Tus resultados, tus relaciones, tus ingresos, tu vida. No importa cómo estén las cosas hoy. Eso es solo un reflejo de tu estado interior hasta este momento. Y a partir de ahora, puedes decidir cambiarlo todo. La elección está en tus manos. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya iniciaste ese proceso. Así que sigue adelante. El siguiente video que está apareciendo en pantalla te va a llevar aún más lejos. Vas a subir un escalón más en tu evolución de sabiduría. Y lo más hermoso es que basta con un paso a la vez, un ajuste, una decisión, y serás un 1% mejor de lo que eres ahora. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te espero allá en el próximo video.